Los grouchos abundan en el trópico. Cuando la represión de la palabra corre a cargo de la derecha, son fervorosos creyentes en la libertad de prensa. Pero si el microscopio examina un gobierno de izquierda, sus principios cambian. Y hablando de paradojas, Estados Unidos, el país de los sueños realizados, el espejo de la democracia, ha visto asesinar a 4 presidentes a lo largo de su historia. El recuento incluye solamente las personas que tienen una muy cercana posibilidad de ser presidentes, que son estos 4. Hay muchísimos más. Necesitaríamos la enciclopedia Colliers para registrarlos a todos. Bueno, esta columna es muy peculiar porque como ya no se estudia la historia patria, desaparecida los pénsumes, es posible que muchos colombianos lo único que hayan sabido de su patria es lo que yo voy a leer ahora. Es una columna más que periodística, es una columna que busca recoger toda una serie de hechos que ocurrieron a lo largo de 200 y pico años de nuestra historia republicana en relación con el tema principal, o uno de los temas principales de la semana, que fue el atentado contra el señor Donald Trump. Nosotros, digo allí también, hemos tenido atentados, pero nunca un presidente muerto. Esto es muy bonito y entonces voy a proceder a leerla. Se llama Golpes, fallas y paradojas. Decía con vehemencia Groucho, el primo de Karl Marx: estos son mis principios y si no les gustan, tengo otros. Los grouchos abundan en el trópico. Cuando la represión de la palabra corre a cargo de la derecha, son fervorosos creyentes en la libertad de prensa. Pero si el microscopio examina un gobierno de izquierda, sus principios cambian. El portal La Silla Vacía, como toda empresa humana, tiene fallas y comete errores, pero pienso que se esfuerza por vigilar el poder desde la prensa y esculcar los hechos ocultos bajo las apariencias. Si el escrutinio destapa las mañas de la derecha, su misión recibe aplausos de ciertos grupos progresistas. Pero en cuanto a la vigilancia recae sobre una administración de izquierda, los principios dan un volantín. Así, el actual gobierno colombiano, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, falta al pluralismo informativo, cae en la creciente estigmatización de la prensa por funcionarios públicos, palabras textuales, en especial el presidente Petro, palabras mías, y destina recursos públicos a la propaganda política oficial. La peste de Groucho, en suma, es un surtidor de paradojas. Y aquí paso a hacer este recuento de los atentados que hemos tenido nosotros, que han sido menos luctuosos que los de los Estados Unidos, pero somos un país violento, reconozcámoslo. Dice así: golpes y golpecitos. Y hablando de paradojas, Estados Unidos, el país de los sueños realizados, el espejo de la democracia, ha visto asesinar a 4 presidentes a lo largo de su historia. Abraham Lincoln en 1865, James Garfield 1881, William McKinley 1901 y John F. Kennedy 1963. Otros 9 gobernantes sobrevivieron a atentados, entre ellos en tiempos recientes Richard Nixon en el 74, Gerald Ford en el 75, Jimmy Carter en 1979 y Ronald Reagan en el 81 y por supuesto Donald Trump II en 2024 y otro más la semana que termina. Muchos candidatos han caído abaleados. El más célebre, Robert Kennedy, en 1968. También fueron asesinados líderes negros como Martin Luther King, Malcolm X y personajes populares como el Beatle John Lennon. Colombia, con fama universal por su incesante violencia y una larga lista de asesinatos políticos, desde Antonio José de Sucre en 1830 hasta Miguel Uribe Turbay en 2025, no ha tenido que lamentar, curiosa y afortunadamente, ningún homicidio presidencial. Varios intentos de golpe y alteraciones de la normalidad institucional, sí. Y también el asesinato de compatriotas que podrían haber llegado a la presidencia, como Rafael Uribe, Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado. Algunas de las personas que escriben dicen: se le ha olvidado todos los líderes. No se me ha olvidado ninguno de los líderes de derecha, ni de izquierda, ni de gente popular, ni de obreros, ni de... Lo que he dicho es que el recuento incluye solamente las personas que tienen una muy cercana posibilidad de ser presidentes, que son estos 4. Hay muchísimos más. Necesitaríamos la enciclopedia Colliers para registrarlos a todos. Y vamos a pasar uno por uno. Elegido y preso. La primera víctima de una grave alteración republicana en el mando fue quizás Antonio Nariño, cuando en su calidad de presidente de las Provincias Unidas, el primer borrador de Colombia, se marchó al frente del ejército a Pasto, confiado en dominar a este pueblo bravo, rebelde y realista. En 1814 cayó Nariño en manos del mariscal español que aún gobernaba la región y estuvo a punto de ser fusilado.
acabó expatriado a España, donde vivió largo y doloroso exilio. Noche de septiembre. Vamos a seguir la lista. El golpe de Estado frustrado por antonomasia, perdón, es en nuestra historia el que enemigos políticos intentaron propinar al Libertador en septiembre de 1828. Salvador Bolívar, de morir en el actual Palacio de San Carlos, gracias a Manuel Sáenz, ordenó pasar por las armas a los conjurados. Incluyó entre ellos injustamente al almirante José Prudencio Padilla y en cambio perdonó la vida a Francisco de Pablo Santander, promotor del atentado que en años antes había protegido a Bolívar de otro atentado en un baile bogotano. Sigue la lista. Santander, fusilánime. Elegido presidente de la República en 1832, Santander tuvo que enfrentar en 1833 una conspiración encabezada por el general de origen español José Sardá. El intento de golpe se saldó con el fusilamiento de 17 sublevados y el posterior asesinato del cabecilla. El golpe de Melo, continuamos. El primer golpe de Estado exitoso de nuestra historia lo protagonizó el general José María Melo contra el presidente José María Obando en 1854. Fue una breve dictadura blanda de 6 meses, tras la cual Melo fue deportado a México, donde murió en combate. El siguiente, derrocado Mosquera. Tomás Cipriano de Mosquera ocupó 4 veces la jefatura de Estado. Su última elección se produjo en 1866 y apenas unos meses más tarde, en mayo de 1867, un piquete de soldados lo apresó en su propia cama y tras un juicio en el Senado fue destituido y desterrado a Lima. Un golpe contra las de la ley. Sin clemencia, el siguiente. 33 años después, otro presidente, Manuel Antonio San Clemente, fue suavemente depuesto por el vicepresidente José Manuel Marroquín con respaldo del Ejército y del Partido Conservador. En septiembre de 1901, Marroquín tuvo que develar una conspiración de sus propios copartidarios. La embarrada, otro famoso atentado. El general Rafael Reyes, elegido presidente en 1904, solía pasear en coche con su familia por la desolada zona de Barrio Colorado, que hoy ocupa la Universidad Javeriana en Bogotá, carrera séptima entre calles 40 y 45. Allí lo esperaban el 10 de febrero de 1906 unos golpistas que dispararon contra él sin acertar un solo tiro. Capturados los delincuentes, fueron fusilados en público en la última aplicación legal de la pena de muerte. Continuamos con golpes y golpecitos. ¿Cómo no tumbar a un gobierno? El intento de derrocar al presidente Alfonso López Pumarejo en julio de 1944 es un tratado acerca de cómo no dar un golpe de Estado. Militares sediciosos amarraron en pasto al mandatario y le exigieron la renuncia. Según parece, López los convenció de que para ser válida, la dimisión debía presentarse en papel sellado. Mientras los golpistas lo buscaban, les cayeron encima los militares leales, liberaron a López y amarraron a los sublevados. Herido Turbay. El 16 de marzo de 1946, manifestantes conservadores atacaron e hirieron en Cali al candidato liberal Gabriel Turbay. Otro más, hoyo en uno. En 1953 cayó Laureano Gómez y subió al poder el general Gustavo Rojas Pinilla. El 8 de enero de 1956, manos anónimas dispararon sin éxito sobre Alberto Lleras Camargo, jefe de la oposición, que luego fue presidente y había sido encargado cuando jugaba golf, hoyo en uno. Todos juntos. Un golpe de opinión expulsó a Rojas Pinilla en 1957 y las rentas del país quedaron en manos de una junta de 5 militares. El 1 de mayo del 58, unos oficiales de baja graduación apresaron a 4 de los 5 generales y al candidato Lleras Camargo. El golpe falló convenientemente. El 11 de octubre de 1961, algunos de los oficiales comprometidos intentaron repetir el libreto y fallaron de nuevo. En las décadas siguientes han abundado las denuncias sobre conspiraciones y atentados contra todos los presidentes. Algunas son exageradas, otras fracasan y al final, como dicen los políticos, los dioses de Colombia extienden sobre la patria su manto protector. Este es un breve resumen que no lo encontrarán en muchos textos sobre todos los intentos de golpe que ha habido en Colombia, los que han funcionado y los que no han funcionado. La mayoría no ha funcionado, pero no ha habido, gracias a Dios, ni un solo presidente asesinado. Esa es la columna mía de hoy. ¿No cuenta Gaitán, maestro? Está pues no era presidente. No, Gaitán no era presidente. Sí, por eso. Claro, no, yo digo ahí que de todos ellos 4 muy seguramente iban a ser presidentes. Uno de ellos, Jorge Eliezer Gaitán, evidentemente. Otro, por supuesto, Álvaro Gómez Hurtado, que había intentado serlo, pero Álvaro Gómez tenía
la estatura y el prestigio para haber sido presidente en cualquier momento. No lo fue. Y mencionó a Luis Carlos Galán, iba a ser el presidente de manera bastante evidente, y a Rafael Uribe, asesinado en el 12 o 14 me parece, que pintaba pues para ser un presidente liberal de izquierda. Esos fueron los 4 que iban para la presidencia. Ahora, ha habido muchos en el camino asesinados. En la época de los narcos nos dejaron decenas de muertos, procuradores, ministros, etcétera, pero que obtuvieron prestigio y fama y posibilidades de ser de ser presidentes. De todos ellos, quizás solo Luis Carlos. Tremendo. Tú al comienzo de tu columna hablas del tema de la silla vacía y los que estamos acá firmamos una carta en solidaridad con ese medio. ¿Te sorprende, o sea, te ha decepcionado cómo ha reaccionado este gobierno de izquierdas frente a las críticas de la prensa? Sí, muchísimo. Yo tengo muchas notas para comentar con la columna de Anita, que toca ese tema, toca el tema de cómo está aporreando a la libertad de prensa, y por supuesto que me ha decepcionado, es decir, me ha decepcionado en la práctica. En la teoría, siempre que un gobierno puede tratar de impedir que la oposición se exprese. Y si tiene más dinero, con más fuerza lo hará. Pero por supuesto que me ha decepcionado la actitud de este gobierno frente a la prensa, porque cuando se necesitó que la prensa atacara a un gobierno, siempre estuvieron al lado y dando palmaditas en la espalda, y vamos, hay que luchar, hasta que empezamos a luchar, y ya resulta que ha cambiado el signo. Entonces ya hay que luchar contra los que están abusando del poder, y no les gusta si son ellos. Es un poco eso. Pero después podemos ver la decaída de la libertad de prensa cuando hablemos con Anita y su columna. Es una cosa atroz. Los datos que dan los Reporteros Sin Fronteras dicen que ha disminuido enormemente la libertad de prensa. Está ya por debajo de todos los parámetros que ellos aplican. Está por debajo de eso. Más del 52% de los países. Pero no quiero hacerle destripe, ni mucho menos spoiling a la columna de Anita.